¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Después de unos cuantos días de calma chicha en la odisea de formar un gobierno para este país, hoy Pedro Sánchez parece que ha decidido tirarse a la piscina. Ha anunciado o avanzado que en el próximo Comité Federal de su partido, el día 1 de octubre, va a proponer un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy con sus 85 diputados. Y a esa alternativa, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ya le ha dicho que no cuente con él. Es decir, que la única aritmética posible para que Pedro Sánchez pueda llegar a la Moncloa es sumar al PSOE, Podemos, los nacionalistas y los independentistas. El famoso gobierno Frankenstein del que hablaba Alfredo Pérez Rubalcaba, que tanto desagrada a algunos varones del PSOE, pero que no ven del todo mal a algunos otros, como el de Castilla y León, como Luis Tudanca. El calendario político ya tiene marcada en rojo esta fecha. 1 de octubre, el día en el que el PSOE deberá aclarar su estrategia, aunque Sánchez parece firme. Hemos votado y votaremos siempre no a Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del gobierno. Lo ha dicho esta mañana y lo mantendrá en ese comité federal porque el líder socialista va a buscar un gobierno alternativo, algo que tendrá que defender ante Susana Díaz, que hoy... Siento que no tengo información de nada, entonces no le puedo trasladar más. Sin embargo, la pasada semana decía esto. Con 85 escaños no se puede gobernar este país y hay que hacer una oposición útil. Y no es la única que piensa igual. El presidente extremeño lo ha repetido varias veces tras el 26J. Es que el PSOE se va a ir a la oposición. Es que a nosotros los ciudadanos nos han puesto en la oposición. Pero Sánchez, que incluso podría plantear una consulta a sus militantes, también cuenta con apoyos. El Partido Socialista no puede apoyar ni por activa ni por pasiva un gobierno del Partido Popular. Aunque antes los resultados de este día podrían marcar la búsqueda de aliados en ese gobierno alternativo. Podemos y Ciudadanos parecen incompatibles. Llamar a Sánchez a los nacionalistas hasta ahora parecía una línea roja en el comité. La vida no es blanco y negro y el debate no es ese. Ni por Sánchez ni por sus críticos, el presidente valenciano aún no se moja. Lo que todos comparten es que el reloj y el calendario corren en contra. Pedro Sánchez ha marcado la agenda política de este jueves y el resto de líderes se han referido a la segunda intentona del secretario general del PSOE. Mariano Rajoy ha calificado de disparate un pacto de Sánchez con Unidos Podemos y con los partidos independentistas. Pablo Iglesias está dispuesto a negociar esa opción y Albert Rivera ya ha dejado claro que no cuente con Ciudadanos. Rajoy cree que las maniobras políticas de Pedro Sánchez son perjudiciales para el sistema democrático y vuelve a instarle a que reflexione y le deje gobernar. Si pretende gobernar con 85 escaños los partidos independentistas y toda la extrema izquierda española, pues es otra opción, absolutamente disparatada, pero la aritmética da. Albert Rivera ha rechazado en su cuenta de Twitter que vaya a negociar con Sánchez, porque dice que un gobierno con 85 escaños, división interna y dependiente de 44 partidos es inviable. Lo dejaba así de claro primero en las redes sociales y después en un acto en Vitoria. Que los votos de Ciudadanos no van a servir para sumar con partidos independentistas. No van a servir para hacer presidente a no sé qué secretario general por no sé qué necesidad interna. Unidos Podemos sí que quiere negociar con el PSOE y apunta a quiénes deben ser los compañeros de viaje. Con Esquerra Republicana y con la Nueva Convergencia. Yo sé que es difícil, pero es evidente que no hay otra opción. Pablo Iglesias muestra su disposición, pero establece una condición. Quien quiera tratarnos como una fuerza política subalterna se va a encontrar con una actitud de dignidad. Nuestra gente vale igual que todo. Advierte a Sánchez que solo dialogará si se hace de igual a igual. Bueno, ya ven que nuestro tiempo de tertulia va a estar centrado y mucho en lo que es la política nacional, en toda esa noticia que se conocía hoy, el intento o la propuesta que va a llevar Pedro Sánchez a ese Comité Federal del Partido Socialista del día 1 de octubre y que puede marcar el devenir de la política en nuestro país durante las próximas semanas. Veremos qué ocurre y qué opinan mis tertulianos, que todos se lo saben. Chema Crespo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Habéis tenido un día ajetreado en Madrid, ¿eh? Bueno, un poquito, pero vamos, ya te lo he dicho antes de que entráramos en antena, como el bolero. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Así me gusta, aunque le tienen secuestrado casi todo el día en A3 Media. Ignacio, buenas noches. Le hemos cogido y no le soltamos, que es buena pieza. Es muy buena pieza. Sois buena gente y tenéis mucha paciencia conmigo. Valentino. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Luego me lees la prensa, que tengo yo mucha curiosidad por ir conociendo aquí las opiniones de mis tertulianos de esta noche en un día en el que hemos conocido importantes novedades. Vamos al turrón, vamos a entrar en materia. A ver, esta intentona de Pedro Sánchez, ¿se podía contar con ella? ¿O ha sorprendido? Primero la convocatoria del Comité Federal
Y después, lo que se ha dejado caer hoy. La convocatoria del Comité Federal era obligatoria, es decir, no hay proceso electoral en el cual los partidos políticos se reúnen para eso que dicen, vamos a analizar los resultados, ¿no? Que nunca, en algún caso pues será celebrar victorias, en otro lamerse las heridas y sobre todo pues tratar de buscar una explicación razonable a lo que les pasa, ¿no? Entonces el Partido Socialista siempre, ¿no?, después de cada proceso electoral, convoca a su Comité Federal, analizan los resultados y elaboran lo que se llama estrategia política en el nuevo periodo. El Partido Socialista ha estado viviendo todos estos meses de las conclusiones a las que llegó después de las elecciones del 26 de diciembre, con aquellos requisitos, en fin, que los conocen todos los telespectadores, ¿no? No a Rajoy, no al PP. El comité del 28 de diciembre, sí. Efectivamente, sucede, a raíz de eso, ¿no?, pues se intenta una investidura que era muy complicada, con el apoyo de Ciudadanos, que tiene el resultado que tiene, se celebran las elecciones del 26J, el PSOE se ratifica en esa posición, y luego hace una cosa que no la concreta en un documento, pero que incrementaba el laberinto, ¿no?, porque insiste en el no a Rajoy, el no al acuerdo con los independentistas y el no a las terceras elecciones. Uno de esos tres noes debiera... Bueno, Rajoy ha concurrido, ha fracasado en su investidura y al Partido Socialista en esta reunión del Comité Federal tiene que hacer dos cosas, o concretar, si es verdad que tiene una opción de gobierno, la ideal que ha perseguido en la búsqueda de la centralidad del PSOE con Podemos y Ciudadanos, es evidente que hay una incompatibilidad entre Podemos y Ciudadanos y por lo tanto puede tener la tentación, está en su derecho, de trasladar al Comité Federal que tiene un acuerdo suscrito con esas fuerzas que él llama del cambio, que a mí me resulta bastante sorprendente que se incorpore como fuerzas del cambio a la nueva convergencia democrática de Cataluña y tal, y que además pues tienen una hoja de ruta independentista. En cualquier caso, esa hipótesis, si la llegara a plantear, tiene que ser ratificada por el Comité Federal. Como otro escenario también posible, que es que el PSOE, yo le echo de menos, que elabore una propuesta en la cual le diga al Partido Popular, sobre la base del respeto a que es el partido que ha ganado las elecciones, y ahora que se ha aludido tanto a Felipe González, sobre todo por la derecha, ¿no? Escuchen ustedes a Felipe González. La última vez que Felipe González ha hablado de esto, dijo que el Partido Popular es el partido más votado y Mariano Rajoy es el candidato más vetado. De ahí se pueden extraer algunas conclusiones. No sé si lo hará. Bueno, ¿cómo lo ves? Vamos a ver no ya los resultados de este próximo fin de semana, sino que la lectura que de los resultados se hace el lunes por la mañana, porque no es exactamente lo mismo. Y efectivamente yo creo que aquí coinciden varias crisis a la vez. Hay una crisis interna del propio Partido Socialista, que está en una circunstancia identitaria interna que todavía no ha podido resolver. Se habla mucho de Susana Díaz. A mí lo que me dicen, Chema, es que Susana Díaz no tiene la fuerza bastante todavía como para poder abordar el castillo de Pedro Sánchez, y que mucho hablar, pero en realidad sustanciar poco. Se habla también mucho de las dificultades espectaculares que podría tener Pedro Sánchez para cerrar su año dentro del propio Partido Socialista. Esta noche Colpisa estaba dando la información de que el propio Pedro Sánchez está intentando obtener una reválida suya como secretario general antes de que acabe el año. Coincide esa crisis del Partido Socialista con una crisis más profunda, que lo es de hecho y en la que nadie piensa, de la propia circunstancia del Estado. Las alarmas ya son insistentes, reiteradas. Esta misma tarde la cuantificaba un organismo que decía que están en riesgo algunos puntos del PIB como consecuencia de la situación en la que estamos. Bueno, en realidad todo lo que hablamos es politiqueo de la peor estofa y a nadie le parece importarle en realidad el objeto principal de una democracia como la nuestra, que es el gobierno de la nación. ¿Qué puede pasar en ese Comité Federal? Y os lo pregunto teniendo en cuenta, por ejemplo, este titular de la entrevista que le han hecho en el Huffington Post al presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Paje acusa a Pedro Sánchez de criminalizar a los líderes territoriales. Dice que no se habla con Sánchez desde hace no sé cuántos meses, en fin, que, vamos, menos bien habla bastante de Pedro Sánchez. Sí, es una... ¿Esto es el comienzo de la guerra? Claro, algo está haciendo mal el Partido Socialista, porque siendo evidente que de forma natural, sin que vaya que rasgarse las vestiduras, es cierto que los electores han decidido cambiar el mapa político en España y han incorporado a otros dos actores, y esto ya no es cosa de dos, pero estaréis de acuerdo conmigo que en unas circunstancias de normalidad democrática, ¿por qué narices la izquierda de este país, con sus votos, con sus millones de votos, con un modelo económico y social bastante diferenciado del Partido Popular, de la derecha, que además es una derecha que es poco ejemplar,
poco ejemplar, porque cuando se argumenta que en Europa estas cosas son normales, bueno, también tenemos que tener claras las peculiaridades que tiene el Partido Popular en nuestro país, que es un sin vivir con la corrupción, con los escándalos, con los desafueros y tal. Pero entonces, que en circunstancias normales el Partido Socialista no es el responsable de hacer presidente del gobierno a Mariano Rajoy ni dar el gobierno al Partido Popular, junto a ello es evidente que hay un conflicto interno no sé si definirlo de lucha por el poder o sí, como consecuencia de que la figura del secretario general no cuenta, al parecer, con el beneplácito, la satisfacción de los líderes autonómicos, los llamados varones. Entonces, esta segunda parte pervierte la primera, porque daría la sensación de que se fijan las posiciones políticas hacia afuera en clave de la conveniencia interna. Es decir, si el Partido Socialista tiene que llegar a la conclusión de que el problema es Mariano Rajoy, pero que hay que reconocer al partido que ha ganado las elecciones, resulta que nadie lo plantea claramente, porque efectivamente y con derecho la militancia socialista, que es la que votará después en un congreso, les dice, pero bueno, ¿de cuándo acá, que decimos en esta tierra, tenemos que hacer presidente del gobierno o dar el gobierno a la derecha? Entonces, esa es la faena, ¿no? Y a medida que pasan los días, pues van trasluciendo, claro, las opiniones encontradas, los comentarios poco adecuados, cierto nerviosismo. Con un añadido más, me perdonas, Ignacio, que es que además, claro, Pedro Sánchez y el Partido Socialista han incorporado una novedad, que son las primarias, que es el sufragio universal por parte de los militantes. Y Pedro Sánchez ha sido elegido por la militancia. Y eso al mismo le alimenta su propio discurso. Bueno, hablabas de varones, sí que hay un varón, al menos, el de aquí, el de Castilla y León, sí que está por la labor y respalda sin fisuras a Pedro Sánchez. Bueno, es el único, claro está. Está a prueba de bombas, ¿no? A prueba de bombas. Señor Duanca, la militancia, Chema, la entidad de los dirigentes de los partidos políticos, años 80, el Partido Socialista se enfrenta a la disyuntiva de OTAN de entrada no. No me lo recuerdes a mí precisamente. Que es con lo que Felipe González afronta el poder. Y con el talento de los hombres de Estado, Felipe González es capaz de darle la vuelta al calcetín de la militancia y consigue incorporar a España a uno de los organismos que nos europeizan tanto. ¿Cómo carajo podemos pensar a estas alturas de la película que un secretario general puede estar al albur de lo que supuestamente dice la democracia, la militancia, sea interpretado en términos de encuestas que corren por ahí o lo que dice el olfato? Eso no puede ser, porque un país entero no lo pueden dirigir los militantes de un partido. Los militantes de un partido no pueden ser más que los votantes de ese partido. Y vayamos a los hechos. Los hechos es que hay dos documentos, uno firmado por el PP y otro por el PSOE, ambos con Ciudadanos. Si yuxtaponemos esos documentos hay muchos puntos en común y ese sería el punto de encuentro para intentar gobernar este país con un gobierno relativamente corto durante un plazo de tiempo determinado para evitar incurrir en lo que puede ocurrir, y es que España vuelva a perder velocidad en la recuperación. Por eso digo, la militancia es importante, pero por encima de eso está la entidad de los dirigentes de los partidos capaces de volver a su favor de la lógica los argumentos a veces primarios de los militantes exacerbados de los partidos políticos. Eso que dices es muy razonable y yo lo comparto, pero claro, dicho eso, que en materia de contenidos, y de ahí algunos de los problemas de la socialdemocracia y la democracia cristiana, que han sido demasiado intercambiables, y de ahí vienen algunos problemas, siendo intercambiables algunos contenidos, emergen la credibilidad de quienes han de interpretarlos, Nacho. Y tienes que estar de acuerdo conmigo que Mariano Rajoy tiene problemas, y tiene problemas de credibilidad severísimos, y el propio Partido Popular tiene problemas severísimos, y el Partido Popular está encausado en no sé cuántas circunstancias, y tiene un año de tribunales tremendo, y que incluso estando en funciones llevan a nuestro país a un esperpento como tratar de promocionar al ministro Soria, etcétera. Entonces, a mí es que lo que me parece, compartiendo el fondo, si tú eres líder, lo eres con todas las consecuencias. Vuelvo a citar a Felipe González. Oye, uno puede ser un líder orgánico tremendo, pero eso no es suficiente. O eres un líder social o con que tengas... Hay quien había especulado que la alternativa de Susana Díaz era: nos abstenemos con el PP, pero sin Mariano Rajoy. Bueno, es que digo por poner algunas fórmulas sobre la mesa, porque lo otro es un traga... Pero esa es una posibilidad... Después del bueno, es que puestos a priorizar lo mismo que decimos respecto a los intereses nacionales, tampoco es válido el cesarismo de cierta parte del Partido Popular, Mariano Rajoy incluido, diciendo o yo o elecciones.
porque esto tampoco casa con el interés general para el que están previstos los partidos políticos. Por lo tanto, lo mismo que decimos respecto de Pedro Sánchez y su voluntad de resolver su problema interno a base de la gobernanza del país, tenemos que decir del Partido Popular. Dentro de una semana, como mucho 15 días, alguien va a tener que poner toda la carne en el asador, o si no, se convocarán, haciendo el ridículo, a las terceras elecciones. Un Mariano Rajoy que en los últimos días en Galicia venía a decir que, bueno, que si quiere terceras elecciones, pues que se va, que él va a sacar más votos todavía. Una cosa, ya, pero es que es llamativo porque comienza a aparecer, al final, lo peor. Esta última parte es la que ya puede ir molestando a los ciudadanos. Oiga, pero ustedes de verdad, una vez que han hecho ya todo el teatrillo, o llamémoslo como queramos, lo que están es en sus cálculos electorales de qué les puede convenir a ustedes como formaciones políticas. Eso ya sí que puede ser ciertamente molesto. En ese contexto es evidente que a Ciudadanos tengo la sensación de que le tocaría sufrir ante unas elecciones inmediatas. Pactó con el PSOE, ha pactado con el PP, yo creo que ha hecho un ejercicio importante de búsqueda de consensos que no sé si tendrá premio electoral. Creo que Podemos ha tocado un techo bastante alto y tiene dificultades severas internas de identidad, de composición, de modelo y tal. El Partido Socialista está en estas encrucijadas, ¿no? Y el Partido Popular en ese contexto, pues claro, lo que dice Rajoy, bueno, es que yo creo que a mí electoralmente me puede ir bien. No es esa la actitud de afrontar un posible entendimiento sin apurar una tercera convocatoria electoral. Bueno, hablabas de Podemos, precisamente los líderes de Podemos, Pablo Iglesias es de los primeros que ha recogido el guante de la dirección del Partido Socialista diciendo que por supuesto que ellos están dispuestos, e Iglesias es claro, lo es desde el primer momento. La fórmula que él plantea es con su formación, con Esquerra y con los nacionalistas y el resto de independentistas. Pero claro, ¿con qué Podemos podría negociar el Partido Socialista? Porque ahora se habla de las dos almas, Errejón, Iglesias, Iglesias, Errejón. Pues hablemos de calidades. Un movimiento como Podemos, que comenzó con un carácter asambleario y cuya entidad política a veces se ha visto un poco distorsionada por circunstancias de orden mediático incluso, podemos decir que efectivamente están en una obsolescencia impropia de su edad, tienen una vejez anticipada, están dando muestras de aquellas enfermedades de las que adolecen los partidos de más larga duración. Entonces yo digo una cosa muy sencilla, si son incapaces de gobernarse a sí mismos, no ya con estas cosas que afloran de modo expreso, han ocurrido cosas, por ejemplo, con las mujeres de Podemos en Madrid, espectaculares, que han llegado a denunciar malos tratos y tratos vejatorios, de carácter incluso sexual. Esto ha ocurrido en el seno de Podemos de Madrid, por poner los dos puntos de vista. Es un partido que jamás podrá aspirar a acreditar que está en condiciones de gobernar el país si no sabe ni cogobernarse a sí mismo. Tienen 3 años y ya están divididos en 4 facciones. Son de origen trotskista. Bueno, ya se sabe lo que se dice. Tú metes a unos cuantos trotskistas en una sala y al rato lo que tienes son 5 facciones. 5 facciones. Vale, esa es una broma porque la comparto. A mí me parece que Podemos, que ha obtenido unos éxitos electorales espectaculares, y que creo que en su interpretación del fenómeno del 15M acertó y que ha prestado un servicio a esta sociedad y que fue un revulsivo más que evidente. Lo he argumentado en distintas ocasiones, Nacho, eso hay que reconocerlo, ¿no? Venían denunciando, tenían credibilidad, no estaban mancillados por herencias recibidas y yo creo que pusieron las pilas a todo el mundo. Claro, el proceso de transformación, de movimiento a partido político es un proceso doloroso. Que estén ahora mismo en ese debate, que la otra izquierda, la izquierda del Partido Socialista, ya lo vivió. Antes de ese cambio en relación con la OTAN, Felipe González había hecho otro órdago en el 28 Congreso en el que dijo que había que abandonar el marxismo. Sí. Hay que ser socialistas antes que marxistas. Y ahí me voy y si me queréis... Otra que ganó. Otra que ganó, el 28 Congreso y 28 Congreso y medio. Entonces, Podemos estar en esa disyuntiva. Oye, que estamos en las instituciones, que aquí no estamos en situaciones de excepcionalidad, como dijo Pablo Iglesias. Dice, es que nosotros somos fruto de la excepcionalidad. Claro, eres fruto de la excepcionalidad, pero lo que la ciudadanía quiere no es excepcionalidad. Queremos normalidad democrática, queremos funcionamiento ordinario de las instituciones. Entonces, en ese debate tienen que entenderse mucho. Y claro, la institucionalidad de la izquierda la representa el PSOE. Y aquí hubo quien decidió, y por eso no hay gobierno de Pedro Sánchez, que había que liquidar al PSOE, y estaban en ello, y fue lo que intentaron el 28, en las elecciones de diciembre, y fallaron en las elecciones del 26 de junio. Y de repente quienes decidieron que había que liquidar el PSOE, los mismos dicen ahora, no, hay que negociar, hay que pactar, hay que entenderse con el PSOE. Lógicamente, eso les está provocando... Oye, un último asunto de la crónica nacional, si me deja terminar la voz.
y que tiene, antes de que venga Ernesto con los periódicos, en este caso que tiene que ver pues con lo que puede pasar a partir del domingo, pero claro, el mismo domingo hay elecciones en el País Vasco y en Galicia. ¿Qué sensación tenéis vosotros? Es decir, el hecho de que se haya adelantado hoy por parte de la dirección del Partido Socialista esta noticia, ¿significa algo respecto a cómo les van las campañas de las dos elecciones? Hay quien interpretaba esta noche que se trata de una ñagaza para contribuir a que las campañas se reorienten un poco como una especie de toma de iniciativa por parte de Ferraz para reconducir un poco la elección. Yo creo que la clave está en Galicia, esta me parece la clave. Si el Partido Popular no puede reanudar su gobierno, cosa que ocurrirá si no obtiene la mayoría absoluta, el panorama va a cambiar. Ahora bien, si esto ocurre así, a mí me ha sorprendido muy favorablemente en esta campaña la deriva moderna y modernista del PNV, que ha dicho cosas espectaculares. Hay que subrayar, el otro día lo leía muy bien a Izpiolea, que es bastante versado en el asunto, que el País Vasco ha entrado en una normalidad espectacular. No es que ya nos hayamos olvidado del terrorismo, que también, sino que es la región de PIB más potente, 8% de paro y en una situación óptima, y luego socialmente los partidos están completamente alineados con partidos europeos. Yo creo que el País Vasco está resuelto, el problema es Galicia. Si en Galicia no gobierna el PP, yo creo que claramente iremos a unas terceras elecciones, me da la impresión, en España, porque le va a faltar fuerza a Rajoy para poder defender su posición. Sí, comparto con Nacho. Íñigo Urkullu ha demostrado ser un lehendakari cabal, un lehendakari que conoce bien a su pueblo, que no ha caído en la tentación, aprovechando la deriva catalana, para incorporarse a ese movimiento de forzar la máquina constitucional, y yo creo que va a tener un reconocimiento electoral. Pasan cosas curiosas en el País Vasco, es decir, que los dos partidos nacionales de ámbito nacional, Partido Socialista de Euskadi, pueda sufrir electoralmente el Partido Popular, y que haya ahí una emergencia de Podemos compitiendo en el espacio de Bildu, es un fenómeno interesante, pero creo que Urkullu y el PNV es un aliado creíble. Y en el caso de Galicia, pues yo creo que ahí hay un líder potente que se llama Núñez Feijóo. No puedo dejar de decir que ha procurado dejarse ver lo menos posible con Mariano Rajoy. Decían que era para ocupar el territorio, ¿no? Que era para ocupar el territorio, pero es un indicador. Mira, yo estuve en un desayuno de Núñez Feijóo hace 2 semanas, y luego estuvo invitado además en el programa de Susana Griso. Venía a estos desayunos que se dan tantos días en Madrid, que nos alimentan, que andamos dando vueltas, a presentar su campaña electoral y a presentarse en Madrid. Oye, estaba cabreado de narices porque era el día siguiente del asunto Soria. Y dice, yo no vengo aquí a Madrid a presentar mi proyecto para Galicia y tengo que dar respuestas a esta, en fin, estupidez, por no decirlo de otra manera, de Soria. El domingo por la noche saldremos de dudas, tanto en el País Vasco como en Galicia, y no sé cuándo saldremos de dudas respecto al conjunto del país. Con la prensa viene Ernesto, con los titulares más destacados. Cuéntame. Buenas noches. Pues sí, empezamos con un titular económico que contribuye al optimismo. Las exportaciones se elevan el 15% en el primer semestre del año en Castilla y León y contribuyen a impulsar la subida nacional, que es apenas del 0,5%. Este incremento de las exportaciones es especialmente notable en el caso de Palencia, donde el incremento ha sido de un 90% respecto al año anterior. Diario La Razón, luz verde del Gobierno Herrera a un decreto para fortalecer el cooperativismo regional. Diario de León, la empresa adjudicataria del soterramiento no afrontará la integración hasta tener un proyecto completo, que ha reclamado Adif. Diario de Burgos, los agentes que controlan las zonas de botellón se duplican para controlar el ocio juvenil. La Nueva Crónica de León, alianza empresarial y política para atraer inversiones a León. Diario La Razón, Silván hace pinza con los empresarios para atraer proyectos de inversión a León. Diario Palentino, el cuartel de Carrión deberá esperar financiación según el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa. Diario de Soria destaca en su primera una imagen de los niños jugando en la calle, aprovechando el día sin coches y fomentando los buenos hábitos que enseñan a los pequeños a moverse por la ciudad respetando las señales. El Norte de Castilla destaca en su primera la imagen de una exposición en la Villa Romana de Almenara Puras,
Vino y poesía en la Villa Romana, protagonizada por Luis Alberto de Cuenca. Diario de Ávila destaca en su primera el recuerdo de una película, un viaje por el rodaje histórico de Orgullo y Pasión, que ocurrió en 1957, protagonizada por Cary Grant y Sofía Loren, a propósito de un episodio de la Guerra de la Independencia, película en la que actuó como extra, entre otros abulenses, Adolfo Suárez. Bueno, esos son los titulares y las imágenes que ilustrarán las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad. En la política regional seguimos sin respuesta a una pregunta. ¿Quién filtró los datos del atestado sobre el control de alcoholemia Rosa Valdeón? Pregunta que hoy han hecho los periodistas al director general de la Guardia Civil, y Fernández de Mesa ha negado cualquier comportamiento irregular por parte del Instituto Armado. Por su parte, la delegada del Gobierno, a la que Herrera pidió expresamente que hubiera una investigación, ha señalado que la justicia está en ello. Y prueba de ello es que el atestado se termina varios días después, el martes por la noche, y se entrega en los juzgados correspondientes el miércoles por la mañana. De manera que yo creo que si ha habido filtraciones serían de otra cosa, o serían por parte de otras instituciones o de otras personas. Se ha entregado, creo que fue el miércoles de la semana pasada, a la autoridad judicial, ahora es donde está y eso tiene que seguir su procedimiento. Indudablemente, tanto yo como delegada del Gobierno como el Ministerio del Interior conocemos las declaraciones que ha hecho el presidente Herrera, pero bueno, el proceso va avanzando y ya está. Bueno, estas son las opiniones tanto del director general de la Guardia Civil como de la delegada del Gobierno en torno a esa situación, ¿no? Al hecho de qué pasó para que se conocieran tan rápidamente los datos sobre un atestado que tardó unos cuantos días, por cierto, en escribirse. Bueno, el presidente fue muy tajante, pidió que se abriera una investigación acerca de las filtraciones que se produjeron en algún medio de comunicación. Posteriormente, este pasado fin de semana, la representación letrada de Rosa Valdeón amenazó con acometer acciones legales contra aquellos que hubieran publicado cosas que a tenor del atestado resultaron no ser ciertas. Nos faltan, por lo tanto, estas dos respuestas. Primero, saber si en efecto el ministro del Interior ha procedido a abrir una investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo esta filtración ya el mismo sábado por la mañana, a escasas horas de que ocurrieran los hechos. Y, por otro lado, saber si efectivamente se van a interponer estas acciones legales. Ambas son incógnitas que no se despejan. Y yo creo que es un tema pues que efectivamente no es tan complicado. Unos pueden decir hay o no investigación y otros pueden decir pues efectivamente al final no ha hecho falta investigación porque nos hemos quedado tranquilos, pero esta incertidumbre es como amagar y no dar. Yo creo que es un asunto grave, creo que es un asunto grave, los hechos se han producido y la señora Valdeón la tocaba asumir su responsabilidad y así lo hizo y por lo tanto se siente mucho, todos tenemos nuestros afectos y yo desde aquí lo digo, que tengo un afecto personal y un reconocimiento personal, pero chica, no se puede conducir en esas circunstancias y por lo tanto asume la responsabilidad. Pero es el presidente Herrera el primero que suscita dudas y además en un tono elevado sobre si el procedimiento que se ha seguido en la investigación y en el traslado a la opinión pública de este incidente ha sido el procedimiento adecuado o el procedimiento ordinario. Si lo dice el presidente de la Junta de Castilla y León, es razonable pensar que tiene indicios más que fundados que aquí algo ha tenido algún tipo de intencionalidad o que esta mujer ha sido víctima de un procedimiento excepcional. Si lo hubiera dicho la oposición o lo hubieran dicho los rivales políticos, pues estaríamos en esto. Por cierto, que creo que ya el Partido Socialista ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados dirigida al ministro Jorge Fernández Díaz para conocer y saber, bueno, claro, como el Gobierno dice que no se deja controlar, que está en funciones, vete tú a saber, pero a mí me llamó muchísimo la atención que el presidente de la Junta de Castilla y León, aparte de los viajes que tiró a sus compañeros en Madrid, en fin, con los que se ve que no está especialmente contento, es el primero que abrió la duda sobre si esto había funcionado. Decía Nacho que el sábado, pero tú lo recordabas también ayer, ¿no? El mismo viernes. El viernes al por la poco noche de ya que estaban los mensajes con, con lo que había ocurrido. Estaba empezando a la información de WhatsApp ya circulaba el viernes por la noche. Y luego que dieron pie a las especulaciones famosas, que sea 170, que hubo persecución. Bueno, y se reconstruirá la historia entera, porque la historia se va a reconstruir, no es momento de que nosotros aquí contemos las cosas que nos están diciendo, pero creo que ahí hay una historia extraña
una historia en la cual se conoce el incidente en tiempo real y no se actúa de forma inmediata hasta que alguien toma otro tipo de decisiones, con lo cual esta señora continúa circulando con su vehículo y hay un cálculo de horas que evidenciarían que en ningún momento fue a esas velocidades, etcétera, etcétera, pero eso tiene muchísimo interés. Se detecta el incidente y se actúa hora y 20 minutos más tarde, por lo menos. De todos modos, la duda que nos cabe en este momento todavía es saber, el presidente de la Junta de Castilla y León, que es una autoridad respetable y respetada, ha pedido una investigación. El representante ordinario del Estado de la comunidad autónoma. ¿Esta investigación va a tener efecto o no? ¿Se ha iniciado o no se ha iniciado? ¿El ministro de Interior tiene algo que decir o no? ¿O en su calidad, los representantes del ministro de Interior? Es una pregunta fácil de formular y de responder, no tiene vuelta. Esperemos que todo se esclarezca. Gracias al clan Palentín, gracias Chema, gracias Ignacio. Y perdonad por mi voz, perdonen ustedes por mi lamentable estado de la voz, en fin. Mucho mejor tu voz que la de Telecinco, ya te lo digo yo. Gracias. Ernesto, que te espero la semana que viene. ¿Vale? Hasta lunes. Y es que ya saben, después de unos días de entretiempo en los que no sabes si abrigarte o seguir el modo verano, y que termina provocando los primeros resfriados de la temporada, hoy por fin hemos entrado en el otoño. Ya sabemos a qué atenernos a partir de ahora, pero no se fíen, porque aunque el buen tiempo va a continuar, el fresco llegará un día y nos sorprenderá sin la ropa adecuada. Caluroso y seco, así ha sido el verano, con noches tropicales en julio donde no se ha bajado de los 20 grados en Castilla y León. Los termómetros han situado a este mes de agosto como el quinto más cálido desde 1971 en la comunidad. En julio también el valor máximo se registra en Candeleda con 40 grados. Es curioso, en agosto es en Miranda de Ebro, con 39 grados. Y sin rastro de lluvia durante semanas y apenas descargas eléctricas. Este verano es en el que menos rayos han caído desde 2010. Grandes zonas donde no ha caído una gota en todo el mes y los chubascos, dando lugar a ese carácter de sequedad. Decimos adiós al verano, pero no a la manga corta. Así será el otoño que comienza. La temperatura va a estar en valores superiores a los normales, ni va a llover ni más ni menos. Durante los próximos días las hojas caídas serán lo único que nos recuerden que estamos en otoño, porque la estación comenzará como ha terminado el verano. De las 4 estaciones la que más me gusta es el otoño. Que haga bueno, que yo no quiero lo frío. Con ganas de que empiecen las lluvias. Que no hace ni calor ni frío, esto es fenomenal. Los expertos ya ven los efectos del cambio climático, veranos más cálidos e inviernos menos rigurosos. Mientras tanto, disfruten de este agradable otoño. En las próximas semanas vamos a hablar mucho de vendimia en nuestra comunidad y del vino que se elabore con las uvas que vendimiaremos, pero hoy el vino es protagonista de nuestra entrevista porque nos acompaña Rafael del Rey, que es el director general del Observatorio Español del Mercado del Vino y gerente de la Fundación para la Cultura del Vino. Ha inaugurado esta semana un máster de comercio exterior de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, don Rafael. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, encantado. ahora que hablamos de mercado exterior, tenemos mucho que aprender todavía en Castilla y León para vender nuestros vinos allí de nuestras fronteras. Quizás pudiéramos decir que en esto del vino, al menos, Castilla y León da la sensación de que no ha tenido mucha necesidad de los mercados exteriores en los últimos años, pues entre otras cosas porque le ha ido muy bien vendiendo su vino, su extraordinario vino en casa, en España. Pero sí es verdad que esto ha cambiado ya hace muchos años, particularmente nuestras principales denominaciones de origen, que son las que más están creciendo, están ya saliendo a los mercados exteriores con muchísima fuerza. Exporta quizás algo menos que otras comunidades autónomas, pero el ritmo de crecimiento es mayor. ¿Y por qué exportamos algo menos que otras comunidades autónomas? ¿Hay alguna razón? Por algo que también me decían antiguamente en otros lugares, porque hay mucha empresa que pudiera pensar ¿para qué exportar si ya me va muy bien dentro? Y esto es lo que nos ha pasado con los vinos de Castilla y León durante muchos años. Nuestros Riberas, Toros, Rueda todavía le ocurre mucho, Cigales, se han vendido siempre muy bien en España, han crecido mucho en España, particularmente en el canal de hostelería y restauración, y es más recientemente, sobre todo cuando la crisis nos ha afectado de una manera dura, cuando hemos visto que era imprescindible exportar. Si nos comparamos al final, cuando comparamos algunas denominaciones de origen, pues la más señera de nuestra comunidad, la Ribera del Duero, siempre la equiparamos, por ejemplo, a La Rioja. ¿Nos llevan muchos años de ventaja en el tema de la exportación? En materia de exportación, sí. Yo creo que Rioja,
por otra parte además sus propios orígenes. Piense que Rioja, la época moderna de Rioja en gran medida, y ellos siempre lo dicen, es de cuando los franceses tuvieron que venir y se instalaron en esa zona porque habían tenido sus problemas con la filoxera y entonces desde Rioja empezaron a exportar. Claro, eso fue hace 150 años y desde entonces hay muchas empresas que llevan mucho tiempo exportando. Ribera del Duero ha tenido una relación con los mercados algo diferente. Ribera del Duero, vino absolutamente extraordinario, pero que le ha funcionado muy bien, particularmente en España y particularmente en el canal de hostelería, en bares y restaurantes, con lo cual su necesidad de salir al exterior ha sido menor, como digo, hasta hace relativamente poco. Y pensando en los paladares extranjeros, en los mercados que están por explotar, ¿dónde cree usted que tiene que dirigirse el esfuerzo de las denominaciones de origen de nuestra tierra para intentar llegar más a esos públicos? De hecho, hay una cosa que ya vemos en los datos, en las estadísticas de exportación de los vinos de Castilla y León, que es muy interesante, y es que los principales mercados a los que vendemos nuestros vinos son ligeramente distintos de aquellos que resultan principales para otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque nos hemos concentrado fundamentalmente en los mercados de mayor valor. Es el caso de Suiza, es el caso de Estados Unidos, es el caso de algunos países nórdicos, es el caso de México, por supuesto. Hablamos en todos los casos de mercados particularmente aptos para vinos con denominación de origen de muy alta calidad y de un valor, lo que llamaríamos un segmento premium de vinos. Y es en esos mercados donde estamos concentrando nuestras ventas, lo cual es francamente interesante. A lo mejor no tanto desde el punto de vista del volumen, pero desde luego sí desde el punto de vista del valor. O sea que estamos dirigiéndonos a los paladares más exigentes, por así decirlo. Y los que mejor pueden pagar nuestros vinos, lo cual es una cosa bastante inteligente. Sí, sí, sí. Decía usted hace unos pocos días en una entrevista que se está recuperando el mercado del vino. Bueno, el mercado más que el mercado, el consumo del vino, ¿no? Que quizá durante las crisis se dejó de beber, pero que ahora ha vuelto a repuntar. No sé si a veces me pierde el optimismo, pero es verdad que Sí. y procuramos hacer un análisis objetivo de los datos y de las tendencias de mercado, que es a lo que nos dedicamos en el observatorio, pero sí, la verdad es que sí, en las propias estadísticas con respecto al mercado nacional nos dicen que donde antes había una bajada, llevamos ya 3-4 años muy estables, y vemos signos muy interesantes de recuperación. La hostelería se está recuperando en España desde prácticamente el verano del año 2014. La hostelería, bares y restaurantes es lo que más ha sufrido durante la crisis. Se lo pueden preguntar a los hosteleros y sabrán la cantidad de establecimientos que han cerrado, cómo ha disminuido las visitas a bares y restaurantes y el ticket medio. Eso se está recuperando. Pero es que también se está recuperando la venta directa desde bodegas, se está recuperando de la mano sobre todo del enoturismo, que es un fenómeno extraordinariamente interesante y del que podemos aprovechar muchísimo en Castilla y León, y se están recuperando también algo las ventas de vinos con denominación de origen en el canal de alimentación. Un canal difícil, un canal complicado, un canal a lo mejor muy exigente en materia de precios, pero que también es importante para diversificar nuestras ventas. ¿Y eso es porque se están incorporando también nuevos consumidores? Es decir, la gente joven también se está incorporando más a la cultura del vino. Creemos que sí. De hecho, desde el observatorio estamos dirigiendo ahora mismo un estudio para analizarlo mucho más en profundidad con un grupo muy importante de bodegas españolas para ver qué está pasando más en detalle con el comprador y consumidor español de vino. Pero como digo, también tenemos signos interesantes de recuperación. Piense que vemos muchos jóvenes acercándose al vino. La cultura del vino es algo que parece que está de moda nuevamente. Piense que estamos viendo también, que es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países, chicas jóvenes, mujeres, que ven en el vino una bebida agradable, amable, elegante, que se puede tomar. Vinos además que están cambiando también. Hay mucha más innovación en el mundo del vino. En Castilla y León hemos asistido a fenómenos como los vinos de baja graduación, el fenómeno extraordinario de los vinos blancos de calidad. Eso prácticamente está siendo un redescubrimiento en España, pero también el de los vinos espumosos, el de los vinos tintos, a lo mejor un poco más afrutados también. Empieza a haber signos muy interesantes de cosas que están recuperando, y en el canal de hostelería, por ejemplo, también todo lo relacionado con los bares y los restaurantes que tienen el vino como uno de los factores fundamentales de reclamo, y mucho, por ejemplo, también en vinos por copas. Todo eso está ocurriendo ahora mismo en España y nos indica que vamos por el buen camino. ¿Pero esto es cuestión de modas o es cuestión de hacer bien el trabajo para promocionar la venta? Seguramente las dos cosas. Por una parte tenemos muy buenos vinos, las bodegas están haciendo un esfuerzo grande. Ahora mismo el sector del vino en el conjunto de España y también en Castilla y León está haciendo muchas cosas buenas para darlo a conocer, pero por otra parte también hay un consumo creciente y un interés creciente por parte de los consumidores. Se junta el hambre con las ganas de comer, a lo mejor, o desde luego los aspectos positivos en este caso de la oferta y la demanda. Tampoco es de extrañar
nos está pasando en España un poco lo que también vemos que ha pasado en otros países. En Reino Unido, por ejemplo, hace muchos años, son las chicas, con vinos algo más frescos, algo más agradables, muy particularmente blancos, también rosados, que se están poniendo de moda en algunos sitios, cosa por cierto interesante para algunos de nuestros vinos, las que están haciendo que se levante el consumo, como está pasando en Estados Unidos, particularmente entre los jóvenes. No es de extrañar que esas modas lleguen también a España. Hablaba usted antes del enoturismo. Es verdad que ahora cada vez que se hable de una bodega en nuestra tierra, imagino que también en otras denominaciones de origen del conjunto del país, se vincula esa bodega pues con eso, con el turismo, ¿no? Ya no solo una bodega para elaborar sus propios caldos, ni muchísimo menos, sino que va un paso más allá. ¿Qué tenemos todavía que mejorar para atraer más gente a nuestras bodegas gracias a ese fenómeno del enoturismo? Varias cosas que yo estoy convencido de que están bien hoy, pero se pueden mejorar mucho a futuro, y si me deja decirlo casi pienso que en todo esto del enoturismo estamos un poco en pañales. Es decir, la revolución de lo que va a venir en adelante es extraordinaria. Sí, es verdad que todas nuestras bodegas prácticamente ya tienen en mente, cuando hacen una reforma, de alguna manera ver la manera en que se pueda visitar la bodega o incluso hacer un espacio para una tienda o que se puedan comprar otros productos. Pero además estamos avanzando mucho en todo lo relacionado con las rutas del vino. No se trata solo de que haya una bodega visitable. Pensémoslo desde el punto de vista de quien hace la visita. Le gusta ver la bodega, pero también quiere un sitio donde comer, quiere un sitio donde dormir, quiere a lo mejor alguna actividad que hacer, le gusta tener una experiencia. No es solo visitar barricas o depósitos, quiere hacer cosas, a lo mejor una cata divertida, a lo mejor probar unos vinos, a lo mejor pasear por el río o subirse a un globo para ver los viñedos al amanecer. Cosas interesantes. Y eso tiene que ser en unión con toda la comarca. Qué sé yo, exposiciones, tenemos aquí las Edades del Hombre, que son un reclamo extraordinario, y estamos viendo este año en Toro cómo está combinándose perfectamente una exposición del románico maravillosa con un museo del vino, con unas bodegas o con unas visitas. Se pueden hacer muchas cosas, y tenemos todavía otra asignatura pendiente que nos parece fundamental, y es que todo esto se abra cada vez más al turista extranjero. Para España en su conjunto y posiblemente, desde luego, también para Castilla y León. Pensemos que estamos en un país que recibe 70 millones de turistas extranjeros al año, que es una barbaridad, pero todavía podemos hacer mucho más para que ese turista vaya conociendo nuestras zonas rurales, nuestros pueblos, nuestra riqueza artística y, ¿por qué no?, también ligado a ello, nuestras bodegas y nuestros productos gastronómicos. Se están haciendo muchas cosas, pero ¿se imagina el desarrollo que esto puede tener a futuro, pensando más en el consumidor, pensando en el consumidor extranjero, publicitando más y adaptando mejor nuestras rutas? Creo que va a ser extraordinario. Tenemos que aprender, por tanto, mucho igual de nuestros vecinos franceses, que imagino que esto del enoturismo lo tienen bastante trillado desde hace tiempo, ¿o no? No creo que sean los franceses los que más lo han desarrollado. Esto está maravillosamente bien desarrollado, por ejemplo, en California. Se ha desarrollado muy bien en zonas como en la zona de Stellenbosch, en Sudáfrica. Italia es un reclamo muy interesante en la zona de la Toscana, y ahora lo están haciendo más también en la zona del Prosecco. Francia, por supuesto que sí, tiene cosas interesantes, pero yo creo que ahí les podemos adelantar con cierta velocidad. Ellos han confiado tanto en la fama de sus vinos que a lo mejor a los temas del enoturismo no le están dando tanta importancia. Ahí tenemos ventajas que podemos desarrollar nosotros incluso más que nuestros vecinos, y sí, se pueden hacer muchas cosas y estamos en ello. Don Rafael del Rey, director del Observatorio Español del Mercado del Vino, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Encantado y muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Bueno, les voy a dejar de momento con unos consejos publicitarios, después volvemos, porque tenemos todavía unas cuantas cosas que contarles hasta ahora. Seguimos con más cuestiones de esta jornada. Este jueves el empeño de muchos ayuntamientos ha sido dejar las calles más céntricas en manos de los peatones. Se ha celebrado el Día Sin Coche, que en algunos casos se ha traducido en más atascos, a pesar de que viajar hoy en autobús urbano era gratis. Desactivar la circulación del centro de una ciudad no es fácil, por lo menos hoy en Burgos lo han intentado. Hombre, es una idea buena, a mí me parece bien, hay mucha gente que le puede animar a usar el autobús. Un día al año, pues bueno, concienciación y punto. Las principales vías de las capitales de Castilla y León se han quedado hoy a medio gas. El incentivo ha venido en forma de gratuidad de los billetes de autobús urbano. En Zamora lo han agradecido. Los autobuseros son muy amables, te ayudan. Y más satisfechos aún de no pagar en Valladolid, donde además se han llevado un concierto también gratis durante el trayecto.
En Segovia, por ejemplo, en algunas plazas de parking se han instalado jardines con sus plantas y macetas. Es muy singular porque normalmente ellos estaban acostumbrados a ver aquí un coche aparcado y hoy ven pues un jardín. Se paran, te preguntan. En otros lugares, como en Palencia, hemos podido ver imágenes como estas: skaters campando a sus anchas por el lugar donde ni se les ocurrirá mañana pisar con sus monopatines. ¿Y cómo habrá llegado esta noche el doctor Autonomistein a su laboratorio? ¿En patinete, en bici, andando, en bus urbano? Doctor Autonomistein, ¿qué tal? Buenas noches. Tendrás cierta tendencia a perderte de vez en cuando. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Hombre, ¿qué tal? No me diga que se pierde usted fácilmente. Usted está perdiendo la voz, amigo mío. Ya te digo. Nos perdemos, sí, y le pasa cada vez a más gente. La prueba es que a los rescates a montañeros perdidos han aumentado un 16% este año, y los heridos rescatados por la Guardia Civil han pasado de 23 a 40, según las cifras del Grupo de Rescate de la Benemérita. Hay quien se compra un forro polar y 2 bastones y ya se cree un experto en montaña. Así está Castilla y León, pueblos con pérdida de población y montes llenos de excursionistas perdidos. En fin, los que también pierden mucho el rumbo últimamente son los políticos. Eso sí que se extravían, tanto en España como en la comunidad. La política de Castilla y León se parece cada vez más a la nacional y para mal. La agresividad y el encono han sustituido al trato educado y afable que siempre habían distinguido las relaciones entre el PP y el PSOE en Castilla y León. Esta semana en las Cortes de Castilla y León ha habido momentos muy tensos. Y no solo en las Cortes, en esta misma mesa en la que está usted, la secretaria de Organización Regional del PSOE, Ana Sánchez, se refería esta semana así al gobierno de Herrera tras la crisis de Rosa Baldeón. Sectaria, endogámica, donde todos valen para todos, quítate tú que me pongo yo. Sí que sonó excesivo lo de sectario. Luego, en las Cortes, de Santiago Juárez invitó a la propia Ana Sánchez a dejar la política y terminar la carrera de Derecho. Y Herrera auguró más futuro político a Rosa Baldeón que a Luis Tudanca. Excesos verbales en los grandes partidos, en contraste con el representante de Podemos, Pablo Fernández, mucho más moderado. ¿Quién nos lo iba a decir? A los montañeros perdidos les rescata la Guardia Civil. A los políticos, cuando se pierden en enfrentamientos personales, no hay quien los rescate. No, tampoco hay que tomarse muy en serio los rifirrafes parlamentarios. Tiene usted razón, joven Pérez, pero nuestros políticos no solo se pierden en sus broncas, sino hasta cuando dan entrevistas. Esta semana el consejero de Educación, Fernando Rey, ha dicho a la agencia ICAL: en algún momento habrá que revisar los acuerdos con la Santa Sede, porque ya no estamos en una sociedad fuertemente católica. Le gusta dar titulares al consejero de Educación, ¿eh? Pero es que hace unos meses, cuando anunciaba las clases de Islam para los alumnos musulmanes de Soria, el mismo Fernando Rey decía muy solemne que es un derecho fundamental de todos los españoles poder recibir clases de la propia religión en su modo confesional. Típico de los políticos españoles, exquisitos con el Islam, fríos con la fe católica. Se pierden los montañeros y se pierden los políticos. Se pierde todo, pero bueno, siempre queda la esperanza, que es lo último que se pierde. A esa esperanza se agarrará el habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Doctor Autonomistein, hasta la semana que viene, ¿eh? Que se recupere esa voz. Eso espero, gracias, nos vemos. Y a ustedes también, les espero el próximo lunes. Ya saben que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León. Que descansen, buenas noches.